Ahora revisaremos el procesamiento del olfato. Como generalidades tenemos estos puntos. Se dice que el olfato nos trae buenas y malas noticias. ¿A qué hace referencia esto? A que cuando nosotros olemos algunas sustancias, rápidamente hacen una conexión con otras áreas del cerebro, como por ejemplo donde está guardada la memoria, y esto hace que evoquemos recuerdos, dependiendo de la experiencia que hayamos tenido con ese olor, si fue agradable o desagradable. Sin embargo, el olfato se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos. Estos dos sistemas van a estar interrelacionados precisamente para ayudarnos también a prevenir el uso o el consumo de sustancias que van a ser dañinas para nosotros. Por eso también se menciona que el olfato lo utilizamos para supervivencia. Si yo tengo un alimento que ya no funciona, que está echado a perder, en este caso mi gusto y mi olfato, si yo lo pruebo, ¿verdad? O si yo lo huelo, puedo detectar rápidamente que eso no es sano. La información desagradable puede superar a los olores agradables. Los odorantes que son más fuertes, en este caso, que tienen una sensación desagradable, siempre van a estar más marcados o se van a notar más que un olor agradable. Nosotros podemos oler varios de cientos de miles de sustancias. Hay muchísimas en el ambiente, tanto agradables como desagradables. En el siguiente punto que dice, no olemos con la nariz, hay que recordar que nosotros estamos procesando la información en el cerebro. La nariz solo es un medio o solo es un órgano donde nosotros vamos a recibir las señales de afuera o los estímulos para poderlo enviar al cerebro. Entonces, por eso se dice que no olemos con la nariz. Como por igual vamos a decir que no vemos con los ojos, que no oímos con nuestros oídos, sino que le damos una interpretación cuando ya llegan al cerebro. Otro punto en estas generalidades es el tamaño del epitelio olfatorio. Este nos habla, ahorita vamos a ver qué es el epitelio olfatorio, nos habla que respecto a todos los animales y seres humanos y seres vivos que estamos aquí, nuestro epitelio olfatorio no es tan eficaz. Hay algunos animales que lo tienen mucho más desarrollado, entonces nuestra agudeza olfatoria es menor que el de otros seres vivos. Ahora sí vamos a revisar la anatomía y fisiología. Les hablaba ahorita del epitelio olfatorio. Este epitelio está posicionado en la parte superior de la cavidad nasal. En esta imagen aquí vemos la boca, esta es la nariz, esta es la entrada a la cavidad nasal, estas son las narinas, que son los orificios, y entramos a la cavidad nasal. El epitelio olfatorio está aquí posicionado, en este cuadrito, en este rectángulo, que estamos viendo aquí. Y aquí vemos un poquito arribita del epitelio olfatorio o olfativo que tendremos un bulbo olfativo. Este es el que después se va a convertir en nervio que va a llevar la información a nuestro cerebro. Recuerdan que les mencionaba en alguna otra presentación que el sistema olfativo es el único sistema que envía sus proyecciones o sus vías ascendentes directamente al cerebro. En los demás sentidos todos tenían que hacer relevo en el tálamo. Bueno, el olfato es el único que va directamente hacia el cerebro. Y como también va hacia ese cerebro, hace conexiones rápidamente con otras áreas, como las que les decía de la memoria, y es por eso que al oler cualquier estímulo, rápidamente podemos evocar un recuerdo, porque no tiene que hacer otro proceso, no tiene que pasar por otra vía, va directamente a las vías o a las zonas del cerebro que se encargan de procesarla. Ese epitelio de aquí de la nariz, que está aquí en la cavidad nasal, en la parte superior, contiene o tiene estos elementos. Aquí vemos células de soporte, pero la que nos interesa es la célula receptora. Esta celulita es la que va a recibir el estímulo odorante o el estímulo de olor para que yo lo pueda procesar. Si agarro este pedacito y realizo un zoom de esa imagen, aquí voy a ver que esto rosita que está aquí es la parte de arriba de nuestra cavidad nasal. Aquí estaría la mucosa.
Aquí están los receptores, ¿verdad?, de esta célula, o los terminales de esta célula receptora, que son los que van a conducir el estímulo hacia en este caso, hacia el bulbo olfativo, que va a ser el que va a conformar el axón del nervio olfativo. Hay que mencionar que estas neuronas de las que estábamos platicando ahorita están siempre creciendo, muriéndose y regenerándose en un ciclo de 4 a 8 semanas. Estas celulitas van modificándose en este tiempo de 4 a 8 semanas. Son uno de los pocos tipos de neuronas que regularmente se van reponiendo a lo largo de nuestra vida. Y volvemos a recordar, aquí esta parte donde está mi flechita sería la parte superior de la cavidad nasal, donde está la mucosa. Aquí estaría la célula receptora, está llevando la información aquí al bulbo olfatorio, donde las junta todas de cada una de estas células receptoras para conformar el nervio olfatorio. Y aquí tenemos otra imagen un poquito más grande, en donde volvemos a ver, tenemos la cavidad nasal, la parte superior, ¿sí?, contiene el epitelio olfatorio, vienen aquí las células receptoras, se hace el bulbo. Si se fijan, aquí está el cerebro, está demasiado cerca al cerebro, por eso es que rápidamente lo que olemos lo podemos recibir acá arriba. Por ejemplo, si estamos oliendo algo que es dañino, rápidamente el cerebro reacciona, ¿sí? Igual manera, por poner un ejemplo también, las personas que utilizan alguna droga que se tenga que oler, rápidamente por eso tiene un efecto en el cerebro. Ahora imaginémonos a un niño que tiene alguna alteración del olfato. Ellos van a recibir muy rápido, muy sensiblemente ese estímulo y rápido van a reaccionar con una conducta. Si lo que están oliendo es demasiado fuerte porque son hipersensibles, rápidamente van a reaccionar molestos o enojándose o defendiéndose de ese estímulo. Recordemos que todo este es el bulbo. Así que la capa de entrada de cada bulbo, porque tenemos dos bulbos, uno en cada narina, arriba de la cavidad nasal, de cada narina. Entonces son dos bulbos. Ellos contienen unas 2000 estructuras llamadas glomérulos. Esto que está aquí son los glomérulos. Y en cada uno de ellos van a converger o van a unirse las terminaciones de unos 25.000 axones de las células receptoras. Recordemos que estas son las células receptoras, de aquí salen los axones, si se fijan, muchos axones, son casi 25.000 en cada glomérulo. Entonces recibimos mucha información sensorial en el olfato, la mandamos a estas estructuras para hacer conexión el glomérulo con una célula mitral. Y si se fijan, en otros sentidos hablábamos de la neurona de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Si se fijan, la neurona del segundo nivel se encuentra aquí, en el bulbo olfatorio, bien rapidito, cuando en otros sistemas la neurona de segundo nivel se encuentra al nivel de la médula, si recordamos. Entonces, por eso es muy rápido la llegada de la información a nuestra área de procesamiento cerebral, porque estamos muy cerquitas. Toda esta unión se va a ir a juntar para hacer el tracto olfatorio o el nervio olfatorio, que estaría para acá. Esta área de estas vías olfatorias que van hacia el cerebro, analizar toda la información que nos va a llegar desde el epitelio olfatorio. Vamos a ir codificando esas poblaciones y las vamos a utilizar para clasificar mejor los olores que nos llegan. También realiza muchas estructuras porque va a recibir conexiones también de otras áreas. Y los otros sentidos pasan primero por el tálamo. Este sentido no requiere de ese paso, si recordamos lo que les había platicado. Y en esta diapositiva podemos ver las vías olfatorias centrales. Estas vías olfatorias centrales van a estar compuestas o van a terminar en áreas corticales que son áreas corticales olfatorias primarias y áreas olfatorias secundarias. Con respecto a las primarias, tenemos que los estímulos sensoriales van a llegar al núcleo olfatorio anterior. Este núcleo se encarga de modular la transmisión de la información que va a entrar.
También van a llegar a la amígdala. La amígdala es la que va a estar encargada de regular o de la regulación olfatoria de diversas conductas. Por ejemplo, si yo me acerco a un lugar que huele feo, bueno, vamos a ver qué respuesta vamos a tener ante esta información. Vamos a ir regulando todos esos estímulos para poder adaptarnos. Si vemos, estas estructuras se encuentran en la parte inferior de lo que es el cerebro. A esta imagen la estamos viendo como si estuviéramos viendo el cerebro desde abajo. Otra estructura a la que llega la información sensorial es el tubérculo olfatorio. Este va a recibir información de regiones cerebrales que van a desempeñar un papel en la emoción. También tenemos que llegan o que envían información a la corteza piriforme y periamigdaloide. Estas zonas se encargan del procesamiento inicial de los olores. Es aquí donde se va a desencadenar la percepción de ese olor. Y por último, de estas áreas corticales primarias, tenemos la corteza entorrinal. Esta se encuentra en el lóbulo temporal medio o hacia la parte del medio y funciona como un concentrador de una red entre información de la memoria y la orientación. También nos ayuda a determinar la intensidad de un odorante. Estas áreas corticales o este enlace se va a converger o se va a unir o a topar con las áreas corticales secundarias. Estas también se subdividen o tienen varias partes. Están lo que es la corteza orbitofrontal, que recibe proyecciones de otras estructuras. Tenemos también la amígdala, que es esta que encontramos acá con la flechita. La amígdala se encarga, como ya lo vimos, de regular ciertas conductas a través del olfato. Otra de las áreas corticales es el hipocampo, que estaría como por aquí abajito de la amígdala. Este se va a relacionar con la memoria. Y por último, de estas áreas corticales secundarias, tenemos la corteza insular o ínsula, que estaría ubicada más o menos aquí, y esta se relaciona con el sistema límbico, con las emociones. Entonces, con todas estas estructuras corticales, primarias y secundarias, nos podemos dar una idea de todo lo que provoca el olor o de todo lo que provoca oler una simple sustancia. Por eso recordamos lo que al inicio les decía, de que un olor puede traer recuerdos buenos o recuerdos malos, por toda esta amplitud con la que se conecta con otras áreas relacionadas con la memoria, relacionadas con el estado de ánimo, relacionadas con nuestra regulación de las conductas. Y esta imagen me gusta porque también es una visión del cerebro desde abajo. Y si se fijan, estas estructuras son los bulbos olfatorios. Entonces, más o menos por esta sección estaría la nariz o la entrada hacia la cavidad nasal. Entonces, estos son los bulbos olfatorios. Acuérdense que estaban arriba de la cavidad nasal. Cómo inmediatamente empiezan a hacer estas proyecciones o estas conexiones para recibir lo que es o para, mejor dicho, procesar la información que va llegando y tener esta percepción. Y de nuevo recordando que está la parte primaria, estas estructuras se encuentran en la punta del lóbulo temporal, que son las que ya habíamos revisado. Su función es discriminar aromas, y si tenemos algunas lesiones en estas corteza olfatoria primaria, pues podemos tener alucinaciones olfatorias, que casi siempre van a ser desagradables. Y en esta siguiente, pues tenemos la corteza olfatoria secundaria, que era la que platicábamos. Aquí está parte de esas estructuras, y el uncus es como un extremo del hipotálamo. Perdón, el uncus es un extremo del hipocampo. Y pues aquí vemos la función que realizan: comportamientos de respuesta al reconocer un olor, también es usado para adquirir y recuperar recuerdos, y si hay lesiones también podemos tener alucinaciones olfatorias. Y recordemos que esta corteza olfatoria secundaria hace conexión con otras áreas de la corteza olfatoria primaria, como esta parte aquí otorrinal. Acordémonos que es parte de lo primario. Tenemos una capacidad para identificar, les decía al inicio, muchos odorantes.
muchos olores que están en el medio, y esto es gracias a que nosotros tenemos proteínas que son específicamente receptoras de algún aroma particular. Entonces vamos aprendiendo desde que estamos bebés, que nacemos, toda la gama de olores que hay en nuestro ambiente. También por eso es importante estimular al bebé para que vaya activando todas estas zonas cerebrales. Al momento de bañarlo podemos darle a oler el shampoo o el jabón con el que lo vamos a estar limpiando, también el aroma de su ropita, el aroma obviamente de la madre que expide al momento de dar el seno materno. Entonces todas estas estímulos van a ir activando estas proteínas receptoras que están en las células receptoras arriba en la cavidad nasal, en ese epitelio olfatorio, que recordemos que se va a unir para hacer el bulbo olfatorio y lo va a mandar inmediatamente a las zonas cerebrales que se encargan de procesar esta información para darnos una percepción. Recordemos que el olor o el olfato también se va a asociar con la memoria, ayudándonos a tener respuestas que nos van a ser también adaptativas al medio o hacernos recordar alguna información previa. La respuesta de una célula receptora se adapta al olorante o al odorante en alrededor de 1 minuto. ¿Qué significa esto? Que después de que yo ingreso a un lugar, ese aroma lo percibo durante 1 minuto y ya después me adapto a ella. Por eso, como les mencionaba anteriormente, cuando yo llego a un lugar no me doy cuenta del olor, pero ya después de un rato ya no reconozco ese olor y puede llegar a una persona nueva y decirnos, hay un olor de este tipo, porque ella apenas está recibiendo esa información. La disminución de la respuesta a pesar de la continua presencia de un estímulo se denomina adaptación. Toda esta información del olfato nos va a servir para cuando veamos también el sentido del gusto, porque están estrechamente relacionados. Muchas gracias.